puedes decir quién es este personaje? Pues aquí, pero es como antes de la revolución. Contigo, Brenda, entonces ¿me puedes decir quién es este personaje? Es Porfirio Díaz. Benito Juárez. ¿Cuántos años duró el porfiriato? 31, ¿no? ¿Qué? 5. No, de hecho fueron 30 años. 15 años. Es una época de grandes cambios, es una época que define la estructura social, económica, productiva hacia el siglo XX. Pienso que es un periodo de crecimiento económico muy importante para México, ya que se desarrollaron varias industrias, se le dio importancia a la minería y pues creo que lo más importante o el aspecto más importante de este periodo es que se dio como el impulso a crear el ferrocarril y pues el ferrocarril fue una gran herencia porque unificó al mercado que estaba fragmentado internamente en México. El establecimiento del régimen conocido con el nombre del porfiriato logra establecer esas bases de la llamada paz social que permiten un periodo de estabilidad política en el país que finalmente se va a romper con el inicio de la Revolución Mexicana. Pensamiento único se ve, por ejemplo, en la unificación de la prensa, ¿no? O sea, todo tipo de comentarios y de oposiciones escritas. Porfirio no solamente trataba de callarlas, sino que cerró los periódicos, les quitó el subsidio a muchos de los periódicos y fundó su propio periódico, El Imparcial. Y bueno, finalmente lo más importante que hace ver la esclavitud, el oprobio, las condiciones infrahumanas en las que vivía la población trabajadora. Hay que tener en cuenta la esperanza de vida de la época no eran más de 30 años. ¿Saben si algún impuesto que hayan incorporado durante ese periodo del porfiriato? Había muchísimos, les ponía impuestos hasta por ventanas. Hay una política que tiene también como objetivo el fomentar las exportaciones mexicanas, ¿no? Por un lado, y entonces eso tiene que ver con una cuestión de los regímenes arancelarios que está manejando la hacienda pública, y por otro lado tenemos otro impuesto importante que era el de la renta interior del timbre, ¿no? Hay como les mencionaba, en este momento justo uno de los ejes centrales va a ser ese fortalecimiento de la hacienda pública. El ferrocarril, que costó mucho con inversiones extranjeras directas y demás, finalmente lo nacionalizan, entre comillas, porque en realidad se utilizó dinero del erario para comprar el ferrocarril y queda en manos, yo diría, privadas, no tanto del Estado, privadas, porque pues ellos se hicieron dueños del ferrocarril para sacar su producción. Y muy pocas personas, ¿no? Sí, por eso se hablaba de capitalismo de amigos. Por ejemplo, él y Limantur eran dueños de las minas en Chihuahua. Y en 1905, cuando se obliga a pasar al patrón oro, ahí se creó un conflicto de intereses, porque además eran dueños de la mina de oro y representantes casi oficiales, diríamos, dueños del Banco Nacional de México. Entonces todo eso generaba bastantes conflictos de intereses muy fuertes en términos de lo que era la emisión monetaria, la monopolización de la emisión monetaria en el Banco Nacional de México, que en principio pues, podemos decir que Limantur fue el secretario de Hacienda estrella del porfiriato. Porfirio Díaz encontró un país fragmentado y endeudado. ¿Cómo fortalecerse desde adentro para que México tuviera estabilidad y desarrollo? Dos factores: establecer una estructura fiscal y generar las condiciones para invertir en México. Cuando se generó las condiciones, el país recibió empréstitos por primera vez desde que se independizó. En 1886, tras 9 años de Díaz en el poder, se llevó a cabo la culminación de negociaciones que dejaron la deuda de México en mejores términos. La economía mexicana, en el ámbito internacional, tuvo canales de apertura, ya que facilitaron los accesos en los puertos y se bajaron los impuestos al comercio exterior. Sin embargo, nunca hubo un equilibrio entre lo que se obtenía internacionalmente y en lo que se generaba internamente, es decir, se generaba un déficit en el comercio exterior. El país creció en la producción minera,
No obstante, se incrementó la injerencia de Estados Unidos en la forma de explotar los recursos naturales. La construcción de ferrocarriles impulsó el transporte de bienes y la conexión del norte del país con los puertos del sur. Las fronteras estaban conectadas, así como la producción minera, agrícola y el comercio marítimo. Los ferrocarriles facilitaron la comunicación al instaurarse redes de telégrafo. La moneda en la que la economía giraba en torno era la plata. Sin embargo, cuando se dio la crisis mundial de 1907, el valor del metal blanco cayó frente al oro, hecho que fue contrario para las finanzas de la nación. Díaz modernizó a México e incluso lo posicionó internacionalmente, pero el sistema no mantuvo un crecimiento prolongado. Porfirio Díaz modernizó al país, pero le costó una revolución.